Buenas noches a todos. Bienvenidos al programa Salud UNAL Contigo, un programa de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Los saluda Beatriz Mena Bejarano. Soy profesora titular adscrita al Departamento de Movimiento Corporal Humano de la Facultad de Medicina y hoy estaré acompañándolos como moderadora de este espacio. Saludamos a nuestros seguidores y les recordamos que pueden hacer sus comentarios y preguntas a través del chat del evento. El día de hoy estamos dándole continuidad a la nueva temporada del programa Salud UNAL Contigo y nos complace que nuevamente estén con nosotros. Esperamos que hayan podido tener un muy buen descanso en esta nueva temporada. Vamos a seguir convocando a diferentes expertos en diferentes temas de actualidad en salud y con una franja muy especial los días sábados y domingos en los cuales podemos profundizar en temas relacionados con el COVID y todo el tema de vacunación. También es importante que recordemos que debemos tener presente todas las medidas de autocuidado para que estemos muy fuertes y para que podamos salir adelante en estos momentos difíciles de segundo pico. Hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos a la fisioterapeuta Andrea Carolina Amaya. Ella es fisioterapeuta, especialista en salud ocupacional y riesgo laboral. Es magíster en neuropsicología y educación y es profesora adscrita al Departamento del Movimiento Corporal Humano. Hoy nos acompaña con una charla muy importante que se llama Importancia del desarrollo motor en el proceso de aprendizaje. Andrea Carolina, bienvenida, gracias por acoger esta invitación y en este momento te cedo el micrófono. Bueno, profe, muchas gracias por la invitación, esta invitación tan acogedora. La idea es seguir aprendiendo y bueno, les agradezco a todos los que también están aquí presentes por venir a escuchar un rato de este tema que particularmente pues me parece muy, muy especial en este ámbito. Bueno, no siendo más, entonces no sé si doy comienzo. Sí, ya puedes compartir pantalla, Andrea. Listo. Ahí ya se ve, sí. Perfecto, se está viendo muy bien. Listo, gracias, profe. Bueno, el día de hoy, como les comentábamos, vamos a hablar sobre la influencia que tiene ese desarrollo motor dentro de los procesos de aprendizaje. Y voy a comenzar con algo muy importante, y es cómo iniciamos eso o cómo se inicia ese desarrollo motor cerebralmente. Digamos que se tienen muchas incógnitas de, o se piensa solamente que el desarrollo motor va a estar vinculado a todo lo que es el trabajo físico y de movimientos que tienden a ser grueso, que es lo que generalmente nosotros, pues, en mayor medida vemos. Lo vemos en los niños, el patear, el correr, el saltar. Sin embargo, dentro de este inicio se muestra, por ejemplo, si ustedes ven al lado izquierdo, está un cocodrilo con el cerebro. Ese cocodrilo allí representa todo el sistema reptiliano, es decir, que en este caso muestra cómo el desarrollo motor se ve influenciado desde las zonas como por ejemplo el embarazo y es muy particular para todo el sistema del niño en temas de supervivencia y seguridad. En el que ustedes ven en el centro, que ese otro, digamos, ya es más evolucionado, aquí vemos en gran medida todo lo que tiene que ver con los aspectos del manejo de la gravedad y posterior a ello todo lo que tiene que ver con los movimientos y las secuencias. Es decir, aquí vamos a ver ya movimientos dentro de los hitos motores, como es el gateo, como es el arrastre, ¿sí? El control cefálico, que hacen parte también de ese proceso para posteriormente llegar a mantener un proceso de bipedestación, o es decir, de mantenernos de pie. Ya con ello, teniendo, digamos, esa simultaneidad y teniendo como gran vehículo dentro de ese desarrollo motor la integración sensorial, pues pasamos a un tercero que es todo el proceso de aprendizaje. Y aquí en ese proceso de aprendizaje pues va a ir acondicionado también por temas de comportamiento y conducta que van a ser verificables con algo más adelante que les explicaré, que es todo lo que tiene que ver con el desarrollo psicomotriz o el desarrollo de neuromotricidad. Es así que podemos ver que en la infancia pues hemos tenido que aprender y lo hemos visto, los que son papás y los que no, lo vemos cotidianamente, digamos, temas como el gateo, el caminar, estar sentados, el ponernos de pie y todos esos aspectos pues están directamente relacionados con el desarrollo motor, como ven allí. Entonces, ¿cómo podríamos definir qué es el desarrollo motor? Hay diferencias, digamos, teóricas, muchos autores tienen, digamos, una visión
Sin embargo, a mí me gustan estas dos. La primera que la plantea Ríos y la segunda que la plantea Ternera, y es que se podría definir como todo un proceso de adaptación em, del control del mismo, de la persona y del ambiente. Entonces aquí como que estamos hablando no solamente de que el desarrollo motor se va dando de una forma innata desde la gestación, pero también este va a ir influenciado en todo el tema ambiental. ¿Para qué? Como un fin último, todo lo que tiene que ver con la interacción social y el desarrollo social que involucra al niño. ¿Listo? Es como esa parte que va a estar muy ligada. Y sobre esos primeros años de vida, pues va a ser una habilidad que va a permitir la ejecución de esos actos motores como un indicador muy importante para el funcionamiento cognitivo. Entonces acá como que tenemos unas varias pautas. La primera es que pues va a estar inherente en esas habilidades motrices, es algo muy innato el moverse. Lo segundo es que ese movimiento me va a permitir a grandes rasgos llegar a un medio, que el medio me va a influenciar, me va a permitir interactuar con el mundo en esa parte social y me va a permitir, mediante esa interacción, como ustedes pueden ver en la imagen, pues un funcionamiento cognitivo. Y aunque la palabra funcionamiento cognitivo suene muy grande, básicamente no es o es la capacidad que se tiene para lograr ciertas actividades y destrezas desde la independencia hasta todo el sistema de aprendizaje, como puede ser la lectura, la escritura, la matemática, el razonamiento, los conteos numéricos, manejos de espacios, entre otros. Pero entonces, dentro de ese desarrollo se encuentran unas pautas. La primera es que las primeras expresiones de movimiento motor se dan incluso mucho antes del nacimiento, donde se ve de una forma innata, pues todos los movimientos involuntarios y en algunas referencias bibliográficas se muestra que, o se ha encontrado estudios que posteriormente han llegado a tomar la noción de 39 movimientos más los estímulos sensoriales. Entonces acá va también otra conjugación muy importante. El desarrollo motor también va a ir integrado o va a ir unido a todo lo que tiene que ver con esa integración, valga la redundancia, esa integración de estímulos sensoriales. Aquí hago referencia con estímulos sensoriales a todo lo que tiene que ver con la parte auditiva, táctil, visual, de propiocepción, que le permiten al niño pues interactuar con ese medio. Y como fin último, pues es lograr movimientos coordinados y elaborados para ejecutar alguna tarea, que ya lo veremos más adelante. ¿Qué debemos tener aquí en cuenta? Pues unas áreas que se van a presentar dentro de este desarrollo motor. Hay unos dominios, los cuales se comienza con la primera con esa motricidad gruesa, la segunda que se debe tener un control o un dominio corporal, tanto de forma estática como de forma dinámica, que van a ser diferentes, ya les voy a explicar. El tercero que va a estar también ligado a esa motricidad fina y por último también a todo el proceso de coordinación. Aquí hago referencia con la motricidad gruesa, básicamente se refiere a toda la coordinación y a todos los movimientos grandes del cuerpo, o sea, a movimientos completamente amplios que permiten una ejecución de acciones, es decir, por ejemplo, el nadar, el correr, el saltar, ¿sí? Entre otras. Y es muy fundamental para los temas de equilibrio y coordinación, porque acá ya se comienza a hablar de algo muy importante que es el ritmo, ¿sí? Ese ritmo pues va a estar individualizado en cada persona. Entonces, digamos, esa motricidad gruesa son todos esos movimientos que van a estar amplios y que van a permitir de alguna forma pues tener ese equilibrio y esa coordinación del movimiento. Ahora pasamos a otro dominio que es poco, digamos, no se ha visto mucho, o sea, se toca, pero quizás no se aborda de la manera que debería ser, y es todo el dominio corporal estático y dinámico. Dentro de este aspecto, pues al hablar de un dominio corporal, en este caso dinámico, hay un autor que es Ruiz que en el 2017 habla sobre una habilidad que se adquiere y que controla esas partes a nivel corporal. En este caso, ese dominio dinámico, pues no puede ser rígido, ¿no? Acá hablamos de que son movimientos que tienden a ser fluidos y que pues van a permitir al niño pues mantener una mayor control inhibitorio, es decir, va a poderse mantener más tiempo en el espacio y también va a permitir esa exploración del mismo, ¿sí? Cuando hablamos de un dominio completamente estático, estamos hablando de un dominio donde él empieza a entender su propio cuerpo como sujeto. Entonces, ese desarrollo motor va a permitir también involucrarse en aspectos de que él se pueda mantener y pueda manejarse a nivel propioceptivo, manejarse él dentro de un espacio asignado allí. Lo otro que podemos pasar allí es todo lo que tiene que ver con el tema de motricidad fina.
Y dentro de esa motricidad fina, pues hablamos ya de movimientos muy específicos, más precisos. Y miren que cogemos de algo muy grande, muy global, que es el desarrollo grueso, el motor grueso, y pasamos a algo más fino, que es donde nos va a empezar a ejecutar todo el proceso de aprendizaje. Inclusive, obviamente el aprendizaje lo estamos haciendo desde el inicio, ¿no? Desde que empieza a hacer un desarrollo de motricidad gruesa, pero digamos que ese desarrollo de movimiento se va dando de forma innata y aquí ya se empieza a perfeccionar con el tema de motricidad fina, porque ya son movimientos más específicos, más precisos y que en la mayoría de los casos, como lo vemos, son, por ejemplo, el tema de las pinzas, de los agarres, de coger una herramienta eh, que le permiten, pues, para ello, posteriormente hacer todo el proceso también de escritura o de lectura, entre otras cosas, o simplemente también de independencia, como coger una cuchara. Y bueno, por último pasamos a esa parte de coordinación, que es todos los movimientos que se hacen allí. Acá que es importante, la coordinación y la motricidad fina van a estar conjugados en aspectos como coordinación de ojo-mano, que eso también hace parte del aprendizaje, coordinación del pie con la mano, coordinación gestuales, también hablan de una coordinación gestual, que es toda la involucración del lenguaje, y también hay una coordinación a nivel manual, que es pues, lo que nosotros vemos como la escritura, que es lo más evidente allí. Ahora, tenemos que tener unos principios que son pues básicos, unas leyes allí, y es que la primera es que es de ley cefalocaudal, ¿sí? ¿A qué me hago referencia a eso? Pues que ahí las partes del cuerpo van a estar las más cercanas a la cabeza y de las más cercanas a las más alejadas, es decir, cabeza, cuello, tronco, brazos, etcétera, o sea, cuello, tronco, brazos y cabeza, como lo ven allí en su parte, en la imagen izquierda. Y también hay otra ley, digamos la ley próximo distal, que se da en la dirección dentro del desarrollo. ¿Listo? ¿Qué es importante acá? Digamos, estos dos principios los tocan mucho para el tema de los ámbitos del desarrollo de los bebés, pero, por ejemplo, en la ley que ustedes ven al lado derecho, de ley de flexores extensores y de lo general a lo específico, ahora actualmente se le está dando también al ámbito de los educadores. ¿Por qué en el ámbito de los educadores? Por ejemplo, la ley de flexores tensores, que primero obviamente el niño tiende a agarrar y luego a soltar, por ejemplo. Y de lo general a lo específico es que empieza de algo muy básico y empieza a ser mucho más preciso. Entonces, a nivel, digamos, de neuropsicología y a todo el nivel de educación, se ha dado una mayor abanderado a temas educacionales, porque se han dado cuenta que desde avances como coger los objetos o las herramientas, que es como también lo denominan allí, es inherente en el niño. O sea, digamos, es algo que se va aprendiendo, se va colocando, pero se va teniendo en cuenta todo el desarrollo físico allí. Ahora, nos cabería la pregunta, pues, ¿para qué se necesita el movimiento en los niños? Y acá hay otro autor que también me gusta mucho, que es de Jaguer, y nos dice en un texto que permite para desarrollarse, para aprender, para entender, para mejorar todos sus movimientos, para controlar y controlar todos sus impulsos. Que este va a ser un vehículo importante, como ustedes ven ahí a mano derecha, va a ser una parte importante para el conocimiento de sí mismo, para la organización de todas el sistema de las percepciones, y percepciones no hablo solamente como a sistemas solamente sensoriales, sino también a organización de tiempos y espacios, organizaciones también propioceptivas, organizaciones del ambiente inclusive, que también va a poder permitir pues esas mejoras anatómicas y funcionales y pues como fin último que veníamos hablando, esa relación y comunicación. Algunos, digamos, dentro de la literatura pueden conocer esto como desarrollo motor y en otros casos se habla mucho del tema de psicomotricidad, que involucra toda esa parte psíquica o esa parte psicológica y conductual, hasta interaccional socialmente con toda la parte motriz. Entonces, digamos que aquí en Colombia se habla, digamos, de desarrollo motor, pero por ejemplo en España se habla mucho de la parte de psicomotricidad. Entonces, miren cómo vamos enlazando estas dos cosas para el movimiento o dentro del movimiento. ¿Qué permite eso? Pues hay unas determinaciones básicas que son de tipo genético, donde hay unas adquisiciones previas y unas posibilidades motrices, donde hay unas actividades de tipo filogenético, como el andar y el correr, hay unos comportamientos ontogénicos, el escribir, el montar bicicleta, el saltar, y todo esto pues va permitiendo una adquisición de esos comportamientos motores primarios, desde el nacimiento hasta la edad adulta. Démonos cuenta que, por ejemplo, un ejemplo muy clave es, digamos, en la adquisición del movimiento en el nacimiento,
y posteriormente a los avances de los hitos motores que veremos más adelante, el gateo logra ser una parte fundamental para un proceso de aprendizaje básico. El gateo va a influir mucho en los temas de lateralidad y de esa lateralidad va a mejorar todos los procesos en lectoescritura, por ejemplo. Entonces, miren cómo es desde ese movimiento tan simple que uno quedaría que es el gateo, pues va a influir en un proceso de aprendizaje tan importante como es leer o escribir. Y todo esto pues va a permitir con esos patrones motrices fundamentales pues llegar a un perfeccionamiento, ya sea en la completa lectura o la completa escritura, o hasta también en procesos de lateralidad que también veremos más adelante, el tema de las matemáticas, el entendimiento numérico. ¿Qué tenemos como factores importantes? Como resumen clave, pues el aprendizaje va a estar dado por ese procesamiento que va dentro de esa información y va a estar ligado de dos aspectos, que va a estar desde la motricidad y la integración sensorial. ¿Para qué? Para lograr un proceso completo que es de la neuromotricidad, o sea, es decir, estamos hablando de esos aspectos cognitivos que influyen o viceversa, esa parte de motricidad influye en ese proceso cognitivo. Todo gracias o mediante el desarrollo. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos unas fases del desarrollo que también es importante conocerlas. Y estas se van a destacar en tres ámbitos. El primero, que va a ser toda la parte del automatismo, y ese automatismo pues va a comprender todos los movimientos del movimientos de recién nacido, es decir, que acá estamos hablando de actos reflejos, y acá vamos a pasar también a una segunda fase que cuando ya tenemos esos reflejos vamos a hacer una recepción, y esa recepción es ese perfeccionamiento de todo el sistema sensorial del olfato, del gusto, del oído, del tacto, ¿sí? Que ya de pasar un reflejo, ya empezamos a hacerlo más integrado. Y por último, estas dos cosas o estos dos vínculos dentro de estas dos fases, pues va a permitir esa experimentación y esa adquisición de esos nuevos conocimientos, donde ya el niño bueno, o la persona en general, pues va a poderse mover, correr, saltar, digamos que va a tener una expresividad de ese movimiento, ya sea con algo con sentido o ya sea algo más fino, o sea, como más de escritura o lectura, como les venía hablando anteriormente. Ahora, esos componentes del desarrollo motor pues van a estar ligados a toda la parte de afectividad social, a la parte motriz y a la parte del esquema corporal. Aquí es importante ver ese esquema corporal dentro del conocimiento de un ámbito motriz, que quiero o a qué me hago referencia con ello. Hay estudios donde se establecen que tener un mejor esquema corporal, pues establece un mejor desarrollo también sensorial y un mejor desarrollo cognitivo, especialmente en todos los aspectos que tiene que ver con el ritmo y la audición. ¿Por qué en estos dos campos? Generalmente porque se basa que si se mantiene un esquema corporal adecuado dentro de una forma eh, mantenida o de una forma, digamos, más productiva o de mejor desarrollo, pues estos ámbitos van a lograr una efectividad de interacción social con el otro. Digamos que no va a ser repercutivo como en otras ocasiones se puede ver, pero digamos que este no es una ley que se dé siempre, este puede ser muy variable. Ahora, pues como para dar un repaso, pues vamos a hablar de los hitos motores. Y acá hay una página muy interesante que también les quiero mostrar, que es como una especie de checklist que nos puede ayudar a saber más o menos cómo está el desarrollo del niño o del bebé, en este caso también. Eh, pero pues no es digamos, ha cambiado mucho o se ha evolucionado más en los tiempos, entonces ya los tiempos que eran de antes no son los mismos que son de ahora. A veces los niños se demoran un poquito más de tiempo, otros quizás se saltan algunos patrones, pero algo así que es fundamental es el gateo. El gateo en este proceso de desarrollo motor es muy importante y es muy básico para el proceso de aprendizaje, porque pues acá se va a establecer todo el sistema de lateralidad. Entonces, para hacer el repaso, básicamente pues tenemos estos aspectos donde se van a dividir en desarrollo físico, cognitivo, de lenguaje, social y emocional. Y a los 2 meses, por ejemplo, van a ver que en el desarrollo físico pues va a mantener la cabeza erguida, va a comenzar a empujar hacia arriba. Cuando está boca abajo va a empezar a hacer movimientos más suaves con brazos y piernas. En el lenguaje pues va a hacer emisión de sonidos de gargoteo, va a girar la cabeza hacia los sonidos en el cual les sea más llamativo. Ya miren que dentro de esta etapa también ya se está hablando de un aspecto cognitivo, como son las etapas de prestar atención a las caras, seguir las cosas con los ojos y reconocer a las personas a la distancia. Va a conocer también o actuar aburrido o se va a irritar si la actividad cambia. En la parte social y emocional también empieza a haber una interacción de la sonrisa
y a imitar también algunas gesticulaciones de los papás. Entonces, miremos cómo desde uno creería que solo podría ver lo motor, pero en sí no ve solo uno lo motor, también ve todo el sistema de atención, también ve el sistema de comunicación del lenguaje y también esa parte social y emocional del niño. A los 4 meses, pues también vamos a hacer esa división. Entonces va a tener una cabeza firme, logra empujarse, hace rolados, se sienta con un juguete, se lleva las manos a la boca. La parte cognitiva, pues va a permitir saber si está feliz o triste. En algunas ocasiones se alcanzan los juguetes, da seguimiento visual del objeto, mira los rostros, tiene un mejor reconocimiento sobre las distancias. En el lenguaje, pues inicia un balbuceo, repite sonidos, llora para expresar si tiene hambre o cansancio. En la parte social y emocional, va a sonreír espontáneamente, va a copiar algunos movimientos y expresiones faciales. Eh, Eso, digamos, a los 4 meses. Y vuelvo y les repito, digamos, en esa parte cognitiva, también aquí se va dando esa parte sensorial, porque no solo se ve lo motor grueso, pero también se ve, digamos, toda la parte sensorial de integración, como la parte visual, la parte auditiva, la parte también táctil del niño. A los 6 meses también tenemos unas divisiones, como en el área motora, se da vuelta en ambos sentidos, se sienta sin apoyo, empieza el bípedo, hay movimientos tronculares hacia adelante y hacia atrás. En la parte cognitiva se lleva las cosas a la boca, comienza todo este tema de exploración que es muy importante, toda la manipulación de objetos y las curiosidades del alcance y del agarre. O sea, acá también estamos tocando toda la parte también de motricidad fina. Y el lenguaje, pues hay unas uniones de varias vocales, el balbuceo y el gusto, la emisión de sonidos, el comenzar y emitir consonantes. Y en la parte social y emocional, reconocer aspectos familiares desconocidos, imitación y seguimiento y gusto por el espejo. Básicamente, pues este es un resumen de lo que les dije anteriormente y como las pautas esenciales, pero acá sí se van a dar cuenta que es un resumen netamente motor, ¿sí? De lo que secuencialmente se podría ver en generalidad en los niños. Y aquí, esta sí es ya, digamos, una de las cosas más recientes que se ha sacado por un autor en el 2020, no mentiras, en el 2018, donde se describen o hacen unas descripciones de esas habilidades por años. Entonces, a los 2 años, el niño debe correr por placer sin caerse, pero chocando con ciertas cosas, trepar las sillas, sube escalones, come solo con una cuchara, dibuja líneas en espirales. A los 3 años, pues ya patea, arroja una pelota, salta separados en ambos pies del piso, anda en triciclo o en bicicleta, copia formas simples, baja escaleras, entre otras. A los 4 años, pues también sigue atrapando la pelota y des en cuenta que dentro de esas edades, pues se van a ver todos los actos de patrones gruesos de movimiento y también, digamos, esos patrones locomotores y posteriormente también esos patrones manipulativos. Ahora, ¿qué tenemos dentro de las evidencias allí? ¿Qué se sugiere? Este es un artículo que se dio y habla de las dificultades del neurodesarrollo como un constructo integral en las discapacidades del aprendizaje en niños con retrasos del desarrollo y acá pues lo que hacen es una revisión sistemática. ¿Qué tenemos aquí? Dos aspectos importantes. El primero es que cogen a algunos sujetos que tienen algunas dificultades dentro del neurodesarrollo, como son retrasos del desarrollo o algún trastorno, ya sea, digamos, alguna condición de autismo o alguna condición de un TDAH, pero no es el fin último. El fin último es que se puede ver que hay unos cambios en ese sistema de desarrollo, pero no todos corresponden a un proceso, a una dificultad netamente del neurodesarrollo. Algunos simplemente se dan en niños que podríamos denominar que son completamente sanos, que no tienen alguna afectación pues cognitiva o alguna afectación neurológica o alguna afectación a nivel del parto, sino que simplemente por los sistemas del ambiente, pues se han visto afectados o han visto estímulos negativos. Por ejemplo, yo creo que esto lo vemos muy relacionado con los temas de lo que estamos viendo actualmente como de pandemia, que les ha costado a los niños moverse más tiempo y pues han tenido que estar más tiempo a veces sentados en pantalla, lo cual sugiere dentro de estos estudios que representan uno de los casos más importantes de retrasos en el desarrollo y por lo mismo retrasos de sus procesos de aprendizaje. La palabra retrasos no es la más conveniente, pero digamos que así es como lo refieren y tampoco es un trastorno. Es más como una condición que se va presentando y se puede o no lograr un manejo adecuado, sugiriéndoles, digamos, dentro de ese aprendizaje común. Ahora acá pues tenemos unas herramientas de verificación que yo les comentaba anteriormente
Y eso, tenemos una página que es el Center of Disease de Prevención de Salud y Bienestar, que es el CDC. En este, básicamente, es como una verificación con herramientas básicas, especialmente para padres, donde llevan un registro de las pautas y ellos te van diciendo, tanto en video como en un checklist, cómo ves que tu hijo está. Entonces, en qué etapa está o en qué edad está y qué condiciones, digamos, debería tener allí, tanto a nivel motor como también a nivel cognitivo. Pero pues no es una camisa de fuerza, como les digo anteriormente. Ya eso está un poquito reevaluado porque hay algunos niños que aumentan más, digamos, ese sesgo, o otros que no. Digamos, algunos logran hacer cosas mucho más rápidos y otros que no. Ahora, algo importante aquí que les venía hablando consecuentemente es que ese desarrollo motor y la gran muestra o el mayor ejemplo de ello es la lateralidad. ¿Qué tenemos acá? Pues unos diferentes tipos de lateralidad. Generalmente nosotros conocemos las más comunes, que son lateralidad diestra o lateralidad izquierda, ¿sí? Diestro o zurdo. En este caso, pues hay otros estudios donde argumentan que hay más tipos de lateralidad y eso también va a involucrar diferentes formas de aprendizaje para el niño. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si ustedes ven en la mano izquierda, tenemos lateralidad homogénea, es decir, o es diestro o es zurdo, del mismo lado. Tenemos una lateralidad que es cruzada, es decir, que en este caso el niño, por ejemplo, puede ver con el ojo derecho, pero puede escribir con la mano izquierda y patear con el pie derecho nuevamente, ¿sí? Entonces a eso le llamamos que hay un cruce. Tenemos una lateralidad que es ambidiestra, ¿sí? Se supondría cuando hablamos de ambidiestrismo en su gran mayoría, se dice que ambidiestro es que puede escribir con la mano derecha y con la mano izquierda. Pero en globalidad no solamente sería eso, ser una persona ambidiestra o tener una lateralidad ambidiestra sería que tanto la parte podal, o sea, tanto los pies como la parte manual, como la parte ocular de los ojos o la parte auditiva también tendrían que ser de la misma forma, ¿sí? O sea, los dos deberían responder de la misma forma y eso es muy raro verlo, o sea, en sí, una persona ambidiestra eh, en casos es como el 1% de la población. Entonces, digamos, estos tipos de lateralidad pues también nos van a dar ciertas pautas para el proceso de aprendizaje. Entonces, miren, vamos hilando desarrollo motor, lateralidad y procesos de aprendizaje. Un ejemplo, quiero que miren allí el primero, en este caso a mí, es de mi mano izquierda, el que tiene los colores, las flechitas. Para ustedes es fácil y van a ver, si pudiesen señalarlo allí, cuál es la flecha que va hacia abajo, cuál es la que va a la izquierda y cuál es la que va a la derecha. Digamos que si ustedes ven dentro de ese espacio, está en un espacio que es amplio y para nosotros es más fácil reconocerlo. Ahora, si ustedes empiezan a mirar el otro objeto o en la otra plantilla a su mano derecha, creo que va a costar un poquito más de tiempo decir rápidamente si la abeja va a la derecha o a la izquierda. Esto porque primero ya se ve que está más pegado a los objetos, la parte visual empieza a jugar un papel fundamental, esa parte visual, y esa parte también de organización. Si no se tienen algunas de esas dos cosas que no se hayan dado o no se hayan desarrollado en esa parte motora, pues vamos a tener algunas dificultades para saber la derecha o la izquierda o poder determinar una organización dentro de ese espacio como es en la plantilla de las abejas, ¿sí? Que es mucho más fácil verlo del lado izquierdo con las flechitas que están más organizados dentro del espacio que en la plantilla de mano derecha. Ahora, lo que más se ha encontrado dentro de la evidencia es ese desarrollo motor influenciado dentro de los procesos de lectura y escritura. ¿Por qué? La lateralidad, pues como bien sabemos, hay algo allí que es el cuerpo calloso que va a estar encargado en esa comunicación de entre el cerebro, entre cerebros, ¿no? Entre esa comunicación interhemisférica y esto va a ser un proceso importante, por ejemplo, para lograr esa visión binocular, o sea, esa visión con ambos ojos, lograr esa integración, esa información de sonidos en sus dos oídos, el reconocimiento de objetos que va a ser a través del tacto, entonces como es el coger un esfero, el coger un borrador, el coger un lápiz, va a ejemplificar mucho todo el tema de coordenadas de espacios temporales, la ubicación, simplemente de yo, por ejemplo, estar sentada y poderme mantener mirando de frente, o cuando uno se sienta y ven al niño que tiene su cuaderno y a veces ustedes lo ven que cambian de posición, que no se puede quedar quieto en esa silla, sino que empieza a variar mucho o ven que escribe y abre mucho su mano. A eso me hago referencia con coordenadas de espacio temporales, en este caso que es la parte lectoescrita.
También esa coordinación visomotriz, ¿sí? Coordinación de ojo-mano y todo lo que tiene que ver con el control manual del trazo. Algo importante con ese control manual del trazo es que, por ejemplo, se ven en niños que son hipotónicos o hiperlaxos, pues al tener un bajo tono muscular y al ser muy laxos, pues más control de esa motricidad fina van a tener más problemas. Hay, digamos que, más fallas o más debilidades en ese aspecto. Entonces hace que muy rápido se fatiguen y pues dejen las actividades que están haciendo. Entonces, miren que a veces no es que el niño a veces no quiera por querer, sino que a veces de verdad no puede porque hay unas cosas de factores fisiológicos que no se lo permiten, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos ver en esta imagen? Pues vemos a una profesora, vemos muchos estímulos allí, pero des en cuenta, digamos, cómo se distribuyen ellos dentro del espacio. En sí, ese desarrollo motor nos daría estabilidad que ustedes ven en estas imágenes. Los niños sentados, pudiendo mantener atención en una clase, poderse mantener en una posición, poder coger un lápiz, coger un objeto. Entonces creo que esta imagen es perfecta o cualquier imagen que nosotros podamos ver en la vida real, porque es eso, mira, el desarrollo motor permite o ese movimiento permite mantener una condición, pero para darle otro vehículo a todo el sistema que es de aprendizaje, el poder explorar, el poder aprender cognitivamente también. ¿Listo? Y pues está rodeado de algo muy importante que es el ambiente y la interacción social con los demás. Ahora, ese nivel motor y esa escritura pues va a estar encaminada pues esa postura global del cuerpo, esa función tónica entre si es de bajo tono, si es tiene un aumento del tono, de unas posturas que van a ser segmentarias o parciales, es decir, o que se pueda mantener completamente erguido o por tiempos pues ya empiece a quebrarse ese patrón, a tener unas definiciones de lateralidad, que esas definiciones de lateralidad hablamos más o menos que sobre los 7 años, un niño debe ya definir la lateralidad. Antes, no. Antes, digamos que todavía se le puede dar chance de que hasta ahora está conociendo o sabiendo cuál es el tipo de lateralidad que es la que realmente quiere. Si no, pues básicamente lo que se va a hacer aquí es esperar hasta los 7 años, pues para que se defina por completo. Y ya pues vamos a tener una coordinación y una disociación de brazo, mano, ojo, que también es muy importante para todo el seguimiento, especialmente de palabras y números. Ahora, eso es la influencia dentro de la lateralidad o el desarrollo motor y la lateralidad en aspectos lectoescritos, pero ahora tenemos otra que es en la lateralidad y el tema de la matemática. Entonces tenemos unos aspectos que son perceptivos, que va a permitir unos espacios globales, que va a regular unas operaciones ubicándolas dentro de esos espacios o relaciones secuenciales. Aquí hay unos autores muy interesantes que han hablado de modelos, digamos, matemáticos, y lo que dicen básicamente es que nosotros de alguna forma llegamos innatamente sabiendo unidades de tiempo. Es decir, nosotros no podemos decir la definición como tal, el concepto de decir una unidad motora o una unidad nocional básica, como es grande o pequeño, o es uno, dos, tres o cuatro, sino es grande o pequeño. Los niños desde pequeños, valga la redundancia, sí lo pueden saber. De alguna forma ellos saben si un peluche, este juguete es más grande que el otro. Entonces ya están haciendo unidades dimensionales de espacio, por ejemplo, o de volúmenes. Pero pues no, ellos no saben que eso es un volumen o que eso se le definiría como un volumen. Tenemos otros procesos como son esa parte analítica que va a permitir esas unidades de disociación de percepciones, de cantidades, de operaciones también secuenciales y seguidas, digamos, de un ámbito numérico. Ahora, ¿a qué se traduce esto? Por ejemplo, a la suma. Entonces, a los 2 años puede verbalizar 1, 2, 3. Si tiene 1, añadimos 1, entonces tenemos 2, ¿sí? Digamos que todos esos conceptos de poner y quitar, pues van a estar involucrados. Miren la importancia de esa parte también sensorial, ¿no? La parte visual juega un papel importante cuando yo lo veo, pero también la parte auditiva cuando yo también lo escucho y hasta la parte táctil, que es fundamental, digamos, para ese proceso. Y en la resta, como el concepto de quitar todas las secuencias decrecientes, la reversibilidad del pensamiento matemático, de dominar la suma, primeramente, para luego ya empezar a hacer todos los problemas de resta, digamos, de los factores de quitar o las inversiones de direccionalidad, que también lo hace el tema de lateralidad. Pues, ¿qué funciones tenemos allí? Funciones como lo muestra en la imagen, una imagen interesante porque habla de la parte visual, la auditiva, la táctil, la espaciotemporal y el control manual del trazo. Acá, por último, les presento un ejemplo y des en cuenta, por ejemplo, en este caso, mi madre ha comprado 4 kilómetros de jamón y 3 kilogramos de leche.
Ha tardado en llegar a casa a 2 horas en un tren muy caro. ¿Cuánto dinero le queda? ¿Ustedes qué podrían decir a esa pregunta? Y voy a dar ahí un tiempito, pues por si quieren comentar. Alguien, no sé si alguien se anima. ¿Qué errores pueden ver allí, por ejemplo? Entonces, mi madre ha comprado 4 kilómetros de jamón y 3 kilogramos de leche. Esto lo hizo una niña, hizo una postura de problema matemático. Y pues ha tardado en llegar a casa 2 horas en un tren muy caro. ¿Cuánto dinero le queda? Entonces uno queda como con la gran pregunta. Pues aquí viene una gran respuesta también. En este caso, lo hizo un niño de 11 años que tiene una disfunción del cuerpo calloso, es decir, tiene unos problemas de la lateralidad y confunde las medidas de longitud y de capacidad y las empieza a mezclar con conceptos de tiempo y empieza a omitir datos, que son pues claves para obtener el resultado final. Entonces, des en cuenta cómo esa disfunción del cuerpo calloso o esa disfunción dentro del proceso de lateralidad hace que ellos no puedan tener completamente la dimensión de lo que es, o omitir lo que es conceptos de longitud y de capacidad o conceptos de tiempo. Entonces, matemáticamente, pues miren cómo también se ve afectado ese proceso solamente con la lateralidad y el desarrollo motor. Es que es una cadena allí. Y pues básicamente eso era lo que quería mostrarles y presentarles dentro de esta presentación. Muchas gracias a todos y no sé, profe, qué dudas hayan allí. Excelente presentación, Andrea. Muchísimas gracias. Me parece muy interesante este tema porque generalmente se piensa como el desarrollo motor en algo que de pronto es aislado, que se relaciona mucho con el tema deportivo y de capacidad motriz en general, pero esa relación directa con el proceso de aprendizaje en los niños y niñas es muy importante. Entonces, en primera instancia, yo te quisiera hacer una pregunta y es, hoy en día, ¿cómo se está manejando este tema de vinculación de fisioterapeutas a nivel, por ejemplo, de los jardines o de las escuelas? Porque ahí se ve claramente que formamos parte de un equipo interdisciplinario en el que hay varias disciplinas todas confluyendo, pero normalmente pues uno sí ve que generalmente hay más tendencia a contratar en las escuelas, pues obviamente muy fundamentado lo que es las fonoaudiólogas, los terapeutas ocupacionales. ¿Tú qué opinas de eso, de esa posibilidad de que haya fisioterapeutas aportando también en el ámbito escolar, que ya de hecho pues está reglamentado en la ley 528 de fisioterapia? Bueno, profe, muchas gracias. Esa pregunta es muy acorde, va muy al lugar con el tema. Efectivamente, digamos que siento que a veces se ha perdido un poco de espacio dentro de estos aspectos, pero creo que también ha sido por cosas de entendimiento. Digamos, el desarrollo motor antes era visto como eso, el desarrollo motor involucrado solamente en procesos motrices de saltar, correr, caminar, ¿sí? Pero no se había visto nunca la relación de cómo esos aspectos motores gruesos o básicos son un vehículo fundamental para la exploración mediante el movimiento, o sea, mediante el cuerpo, para lograr procesos más grandes como son el aprendizaje. Una persona quieta no va a aprender lo mismo que una persona que se está moviendo con ciertas estimulaciones. ¿Qué es lo que se ha venido abordando mucho como en temas de jardines y en temas de colegios? No solamente tratamos una deficiencia, no una discapacidad como tal, pero sí una deficiencia, o niños que son categorizados como sanos, o sea, que no han tenido ningún problema dentro de su desarrollo, dentro del proceso de embarazo, gestacional, toda esa parte, pero que se les empieza a ver dificultades en temas, por ejemplo, de lectoescritura. Entonces, esa parte que es la que más hemos visto, se ha desarrollado mucho más en problemas de lectoescritura y en procesos de matemáticos, se ha verificado con más estudios que es porque el niño no se había movido antes o porque no había pasado etapas de adquisición o completado etapas como el gateo. Entonces a veces el papá o uno se pone muy contento porque es que el niño va muy avanzado y no gateó, sino una vez se paró a caminar. Y eso evolutivamente, como en esos cerebros, pues se necesita recalcar de que se pase por cada etapa. Pero creo que también ha habido errores sistemáticos como es mejor colocarle un caminador para que el niño empiece a hacerlo más rápido. Entonces creo que también hemos intentado como cortar ciertos procesos
que no han permitido contemplar toda la evolución y que la final va a ser resaltado como en procesos de mal control postural, procesos muy altos de fatiga y también procesos de malas habilidades en coordinaciones visuales, auditivas, que a la final todo influye, todo integrado influye en un proceso de aprendizaje, sea el que sea, o sea dependencia, independencia personal o ya sea en algo ya más productivo como lograr la ejecución de una escritura o de la lectura o de la matemática, ¿sí? Entonces creo que influye en todos los espacios, pero es en vías, o sea, es un bidireccional. Entonces acá tenemos un campo desde la fisioterapia muy amplio que podemos explorar y que es muy interesante y todavía hay mucha tela por cortar aquí. Hasta ahora vamos en unos pinos porque relativamente no es que sea, podemos decir que los primeros pilares sí han sido más nuevos y no ha sido propio, digamos, aquí de aquí, sino, por ejemplo, en las extranjerías como en España o en otros lugares que sí han podido como determinar más ese proceso de lateralidad. Excelente, excelente estos aportes que nos estás haciendo. Sí, de hecho en España el campo de la psicomotricidad, ¿no? Se ha explorado Habla mucho. con mucha profundidad y ahí se ve una relación muy directa con este tema. A propósito de eso, Eva nos pregunta qué libros y autores nos recomienda y en tu presentación tú hablaste de una lista de verificación del CDC. Me parece interesante que tú les amplíes a la audiencia ese tema, porque, por ejemplo, muchas veces papás y mamás o personas que son cuidadoras de niños en edad, pues, de en pleno crecimiento, pueden tener dudas respecto a eso. Entonces, sería muy interesante que además de esos libros y autores nos ampliaras un poquito lo de la lista de verificación y si tú la recomiendas y cómo se puede acceder a ella. Claro que sí. Hay un link interesante. Otra vez como intentar, voy a dejar de compartir acá un momentico y voy a volver a compartir una lista de verificación. Profe, ahorita me confirma si sí, se logra ver. Espero que sí. No sé si están viendo este archivo. Sí, sí se está viendo, Andrea. Listo. Entonces, mire, este es un archivo que ustedes pueden entrar buscándolo como el CDC, como es el lugar, ya les mando el nombre bien completo, pero básicamente ellos tienen como unas fichitas, unas referencias bibliográficas interesantes, donde básicamente les van dando por las áreas que veníamos desarrollando, digamos esa parte social, emocional, el habla, o sea, no solamente se quedan en lo motor, sino también en lo cognitivo, en los aprendizajes, y son como una especie de checklist, entonces te van mostrando si presta atención o no, qué partes se mantienen o no en esa parte física, y acá pues ustedes como que uno va respondiendo, miren, acá está la página que aparece allí, es el cdc.gov, allí lo pueden buscar, y es como, esto es una guía, una herramienta, un manual muy pequeño, que lo que busca es como hacer signos, buscar ciertos signos, pero pues como les digo, no es como que sea la infinidad absoluta o que eso sea lo único, sino es como para tenerse en cuenta ciertos aspectos dentro del desarrollo que sí es prudencial pues tenerlos. Y así pasa con todos, entonces si uno va viendo, esto es lo que va como a los 2 meses, a los 4 meses, ¿sí? Y uno pues va chuleando y al final como que le dan una categorización al final de cómo va tu hijo. Y si es necesario, pues, digamos, consultar muy urgentemente eh, al pediatra o al neuropediatra según sea el caso. Entonces, pues acá les dejo un momentico en la página para que la puedan, pues, los que quieran tomarle una fotico y entrar al centro de aquí, de prevención de enfermedades. Genial. También te preguntaban por qué otros libros. Dice Eva, te pues pregunta que qué referencias, qué libros y autores Sí, adicionales les podrías recomendar. claro que sí. Hay unos autores importantes como esta Mauro y Ricky, sobre todo lo que tiene que ver con psicomotricidad, digamos que los aspectos, en este caso de mirar el desarrollo motor con los aspectos completamente cognitivos, la mejor bibliografía que pueden buscar es como todo el tema de psicomotricidad, que coge esos ámbitos, porque si lo buscan solamente como desarrollo motor, pues no se va a encontrar por completo toda la información. En cambio, en psicomotricidad, que es uno de los modelos, por ejemplo, de Luria, modelos de las baterías de Da Fonseca, ellos establecen también ese arraigo en el desarrollo psicomotriz, ¿sí?
Entonces, con esos autores es buenísimo y si ustedes buscan por psicomotricidad, pues van a obtener mejor información en este aspecto. Muchas gracias, Andrea. También aquí tenemos otra pregunta. ¿A qué edad se debe trabajar, pedagógicamente hablando, la lateralidad? Pedagógicamente hablando, deberíamos hablarlo más o menos sobre desde los 2 años, diría yo, pero se maneja esa lateralidad. Miren que nosotros cometemos a veces un error sin quererlo, eso es natural, pero por ejemplo, nosotros les definimos a ellos un poco la lateralidad. Entonces, cuando lo cogemos de las manos, vamos a ir a, no sé, a algún lugar, el niño ya camina, lo cogemos, digamos, de mi lateralidad, en este caso de mi mano derecha, ¿sí? Y todos los días me voy con mi derecha y le cojo a él la mano, digamos, izquierda o derecha. Entonces todos los días le estoy reforzando a él ese patrón, entonces él está repitiendo ese patrón y sin querer yo le estoy insertando, no lo dejo explorar, sino le inserto el chip de mi lateralidad, pero no la de él. Entonces a veces es bueno jugar con ellos a que ellos mismos exploren qué lateralidad es la que quieren y ustedes estar o uno estar muy pendiente de cómo ven o qué aspectos ven que se le da más acorde a ciertos lugares. Recuerden que la lateralidad pues va a variar, ¿sí? O sea, no va a ser solamente completamente, puede ser lateralidad manual, diestra, o sea, yo puedo escribir con la derecha, pero izquierda, o pateo muy mejor con la derecha, ¿sí? Entonces ahí son lateralidades que son cruzadas, ¿sí? O si son niños que completamente, toda su lateralidad, tanto visual como auditiva, como manual, como de pie, podal, pues son completamente diestros o completamente zurdos, ¿sí? Entonces la idea pedagógicamente de ir trabajando se puede sobre los 2 años, digamos, esa exploración, a los 5 sí ya más pedagógico como más fuerte, porque a los 7 ya sí debe haber una definición como tal de lateralidad, que es importante. ¿Por qué debe haber una definición ya lateral? Porque ya pues empieza a hacer todo ese proceso de aprendizaje de lectura y escritura, y hay cosas que se podrían confundir con dislexia, pero que no son problemas de dislexia en sí, o son malos diagnósticos como tal, sino el problema en realidad radica era porque no se trabajó en procesos de lateralidad, de desarrollo de gateos, por ejemplo. Entonces, desde chiquitos, no dejarse saltar esa parte, por lo menos. Perfecto. Bueno, tenemos varias preguntas todavía. Desde la atención primaria, ¿cómo se podría ganar espacio desde fisioterapia para hacer el seguimiento de crecimiento y desarrollo? Una pregunta muy importante, ¿no? Porque pues el posicionamiento del fisioterapeuta en esos equipos de atención primaria vemos que es muy importante y es fundamental. Completamente. Esta pregunta está muy chévere. ¿Cómo podemos ganar el espacio de fisioterapia? Pues yo creo que la primera mención es dando, valga la redundancia, el seguimiento de ese crecimiento y desarrollo. Es decir, desde el inicio hay que empezar a ver ciertos signos y no solamente como signos de alarma, que a veces es lo que uno consideraría, sino signos leves como por ejemplo un niño que nace con bajo tono. O sea, con la simplicidad de que un niño nazca por cesárea, ya estamos empezando a ver que esto podría ser o se podría difundir a que puede haber un cambio posterior a ese seguimiento en cesárea, porque pues el niño no ha pasado por el canal del parto, entonces no ha hecho la suficiente fuerza a él mismo y como lo han sacado, pues va a ser niños que probablemente tengan a ser más hipotónicos, tengan a ser más bajo de tono. Entonces, desde ahí, pues ya empezamos nosotros como a darle ese seguimiento, o sea, esa parte de fisioterapia ya debería empezar a verse un poquito en ese control, ¿sí? Yo creo que toda esa atención primaria en sí desde el espacio es desde el inicio, o sea, hay muchas condiciones esenciales que tienen o que tienen que ser fundamentales pues para la evolución del crecimiento y el desarrollo del pequeño. O sea, yo creo que vale más ser un poco más cansón que dejarlo suelto allí. Ok. Bueno, también nos están preguntando sobre qué batería de evaluación nos recomiendas y que esté validada en Colombia, una que esté validada en Colombia. Bueno, en Colombia validadas así, no muchas, hasta la última, que es la que maneja el ICBF, que es en su tercera edición, que es larga, efectivamente, pero pues digamos que la más válida, hay una que ya está empezando a entrar, que es la EVAM, que es una evaluación neuromotriz, se llama así EVAN, EVANM, es una batería que se trae de España, ¿sí? Y es una evaluación muy chévere porque es más corta en tiempo
y le permite observar realmente ese proceso de desarrollo motor y digamos que no coge otros aspectos más grandes o más globales que quizás pues podría diferir en un diagnóstico más claro. Entonces, les recomiendo la evaluación neuromotriz y hay una que todavía deberíamos también nosotros en ese campo de fisioterapia empezar también a validar escalas o a mirar esa parte de validación transcultural, como es una batería, la batería de Da Fonseca, que también es una batería que utilizan mucho en España y que también permite unos muy buenos resultados eh, dentro de ese aspecto, más que la escala abreviada del desarrollo, que es la que se maneja aquí en Colombia en su tercera edición. ¿Da Fonseca está validada en Colombia, Andrea? No, no, todavía no. Están en No. ese proceso transcultural, estamos. Listo, están haciendo la De la validación intención, sí, transcultural. con la Importante Universidad conocerla. de La Rioja. Sí, es ¿Decía? buena. En este caso la tenemos con la Universidad de La Rioja de España. Ok, perfecto. Muy bien. Acá mirando el chat, vemos que tenemos algunas de nuestras profesoras súper especiales pensionadas. Judith, te mando un saludo especial, feliz de que estés escuchando este programa, así como también a la profesora Elsa Marina Riaño, que además es nuestra maestra en el tema de desarrollo motor, ¡Wow! ¡Qué que nos bien! puedan acompañar en esta franja para que podamos conversar con ustedes como invitadas también. Tenemos a varios egresados también que muy juiciosos están acá, entonces les damos las gracias. Diana Maritza Calderón, tenemos varios egresados que nos están acompañando, está también Ana Ruiz. A todos, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Acá tenemos otras preguntas. Leonor pregunta, ¿un niño con problemas en la cintura escapular debe ser manejado por terapia física o terapia ocupacional? Pues le está afectando todas las actividades de cruce de línea media o tiene que ver con el cuerpo calloso. Mira qué interrogante tan interesante. Importantísimo, muy, muy buena pregunta. Listo. Pues yo creo que acá el manejo, digamos, global entre los dos aspectos, pues es fundamental. ¿Qué diría yo que es, digamos, lo prescindible acá? Primero que lo manejara, o sea, o que se manejara más ese aspecto físico, digamos, el fisioterapeuta en esa disección escapular, ¿sí? Porque pues van todos los sistemas que tienen que ver con cargas, ¿no? El niño debe colocarse, quizás faltó colocarse en cuatro, y ese desarrollo de movimientos de disociación, pues no están en ese completo aspecto, ¿sí? Entonces, este ejemplo es muy bueno porque al verse afectado esa cintura escapular, a no lograr esa disociación, pues tampoco va a ser muy bueno ese sistema de disociar letras o simplemente la apertura con los agarres de aprestamiento o el uso de herramientas que le vayan a permitir esa escritura. Entonces son niños que van a hacer movimientos completamente en bloque y esos movimientos completamente en bloque pues van a ser movimientos que van a ser de contracción sostenida, lo que va a aumentar esa fatigabilidad en ellos y pues vayan a soltar, o sea, que se aburran primero de la actividad y suelten lo que están haciendo, pero es porque están altamente fatigados, que a veces eso también se puede confundir con que el niño sea inquieto o no le guste y bueno, otras cosas allí. Entonces sí, como que la línea en general es que lo maneje fisioterapia, pues porque se va a encargar de volver a retomar esos hitos motores que se quedaron colgados, como la disociación, ya sea el arrastre, disociación de la cabeza, ojo, cabeza, y esa parte también, pues de tonicidad del tono también allí. Y luego también, pues obviamente va a ser la ayuda de terapia ocupacional, que también nos va a ayudar con esa parte ya más fina, más precisa, que también va a estar involucrada en un aspecto escapular, pero el primer manejo sería fisioterapia y luego en este caso terapia ocupacional, pero las dos deben ir allí. Y ahora, esas actividades de cruce de línea media efectivamente pues puede ser, en este caso, por una falla de información del cuerpo calloso, de esa comunicación entre esos dos hemisferios que no logran pasar el cruce de línea media, pero es algo que también nosotros podemos manejar, porque en este caso no será solamente del proceso manual, sino también podría ser encaminado en ese proceso visual. Entonces, no pasa línea media, no es porque corporalmente no pueda, sino porque visualmente no se lo ha permitido. Esa organización de espacio aún no la tiene presente. Entonces, allí también nosotros jugamos un papel fundamental para esa organización. Excelente, muchas gracias. Aquí también está la profesora Aide Luisa, te da las gracias por esta excelente charla. Comentarios muy positivos con relación a la charla. Andrea, tú hablaste de lateralidad cruzada.
Y Sí. hablabas de que no era solamente manos, miembros superiores y miembros inferiores, manos y pies, sino que incluiste también el sistema ocular y el sistema auditivo. ¿De qué Ujú. manera los padres pueden entender o pueden descubrir o pueden, qué estrategias les das tú para que ellos miren de esa manera integral y tengan en cuenta también estos sistemas sensoriales? Tú hablaste mucho de integración sensorial. ¿Qué recomendación les Sí. darías respecto a esto? Bueno, lo importante, digamos, de esa parte de integración sensorial que va muy involucrado en todo su desarrollo es fomentar, digamos, esa parte, valga la redundancia, fomentar toda la parte sensorial, o sea, estimularlos en esos aspectos. Entonces, en la parte visual, en la parte auditiva, entonces en la parte visual, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, en actividades con trabajar con parches en los niños, entonces que logren jugar a seguimientos visuales, un día con un parche con un ojo y permita, no sé, por cubitos, y después con el otro ojo hagan lo mismo. Recuerden que esa parte visual se fatiga muy rápido, entonces cada actividad no puede sobrepasar más o menos los 5 minutos o 3 minutos, y eso una o dos veces al día, ¿sí? Pero la idea es que siempre, en general, siempre estén estimulados, ¿sí? Esa parte auditiva también, no solamente se coloque como en un consenso, en este caso, como lo que hablábamos de disociación de la cintura escapular, pues que lo mismo podamos hacer también con la disociación de los otros sentidos, entonces, de la derecha y de la izquierda, el escuchar de un lado hacia el otro, el manejo, por ejemplo, simplemente del móvil, como es colocarlo siempre, digamos, de un lado. Generalmente lo colocamos en el lado de dominancia, de mayor predominancia, pero en este caso podríamos colocarlo en la derecha, en la izquierda. También la forma sana de hacerlo, ¿no? No solamente con temas de audífonos, sino buscar también una higiene frente a esos aspectos. Pero lo más importante es estimular lo que más se pueda, digamos, esa parte táctil es fundamental. En los niños, el untar, que es algo que también terapia ocupacional nos ayuda y es parte de ese englobe, eh, toda la parte física, digamos, táctil de sentir cosas, de untarse, ahí también nos dan unas pautas fundamentales y creo que ese sería lo prescindible, esa parte táctil, que ya con lo otro pues va llegando lo auditivo y lo visual y también pues lo manual y lo podal. Perfecto, muy bien. Vamos a mirar si hay más preguntas. Creo que en este momento, gracias, Gladys te da las gracias desde Perú. Buenos aportes, muy interesante. Gracias. Andrea, excelente tu presentación. Entonces, pues antes de despedirnos, porque pues ya el tiempo se nos agota, sería muy importante que tú nos dieras una recomendación final con relación al tema que abordamos hoy. ¿Cuál sería ese mensaje que das? Acá hay una última pregunta que la vamos a hacer y ya nos das tú la recomendación Claro que sí. final. De la disociación de los sentidos, Ujú. ¿podría aplicarse en niños que han adquirido enfermedades cerebrales? Sí, sí, o sea, no por ello no debería hacerse. Pero la en general sí se debería atribuir, en este caso, a ser más integrados, en el sentido de, digamos, cuando hay una enfermedad cerebral, pues aquí lo más importante es no omitir los estímulos tampoco, efectivamente, dependiendo de la enfermedad que se tenga, ¿no? Yo no puedo, digamos, no sé, una enfermedad como la epilepsia, si sé que le está haciendo, o lo que más le da la epilepsia es, digamos, factores o estímulos externos como lo son el ruido o la parte visual como las luces, pues obviamente no puedo yo colocarlos a esos estímulos, ¿sí? En este caso tocaría ver a qué tipos de estímulos es el que mejor se adapta al niño y sobre ese trabajar, o sea, potencializar ese sentido, ya sea el táctil, que con ello pues va agregando de alguna forma los otros aspectos, o sea, va integrando los otros sentidos. Entonces la idea sería como verificar cuál es el estímulo al cual eh, se debe ir manejando, pero no se debe perder. O sea, uno que creería que es fundamental es esa parte táctil dentro de ese proceso, que es como el gran iniciador de los demás. Excelente. Bueno, y ahora sí entonces, Andrea, antes de despedirte, ¿cuál sería la recomendación Bueno, pues para nuestros niños? gracias. Pues primero, antes que nada, agradecerles a la audiencia por escucharme y bueno, muchas gracias a las profes y demás por eh, este espacio también tan importante que aprendo yo también cada día de estos aspectos y pues mis aportes son a lo que he entendido y he visto en la práctica diaria. Y ya como resumen general, yo creo que debemos ver esto como una globalidad donde
veamos que el desarrollo motor no solamente pues se va a quedar en un solo aspecto, sino que en este caso se va a hacer o se va a interactuar con todos los factores también ambientales que va a permitir esa interacción social y que nos va a generar pues ese mayor potencialización del niño en general, de esas capacidades y esas habilidades que se tengan, ¿sí? No todos pues somos de la misma forma, no tenemos los mismos componentes ni hacemos lo mismo, pero tener en cuenta, digamos, esos pilares importantes como es la adquisición de esos hitos motores, pues va a permitir también un avance dentro de esos patrones motores y posteriormente a ese gran macro que es todo el proceso de aprendizaje para lograr un fin último que es toda la interacción individual. Entonces, yo creo que como consejo final es eso, mirar, no dejar nada de alto, dejarlo nada por visto y pues darle continuidad a un seguimiento al niño. Muchísimas gracias, Andrea, por tu compañía el día de hoy. Agradecemos a todas las personas que se conectaron el día de hoy, a quienes invitamos a que vean nuestros programas que están grabados en el canal de YouTube y también están en Facebook, en la página de Salud UNAL Contigo. Queremos invitarlos también a que compartan estos contenidos con personas cercanas a ustedes, familiares, porque muchas de las inquietudes que a veces tienen ellos pueden estar encontrando la respuesta en estos programas como tal. De las sesiones que fueron grabadas en el año 2019, tuvimos varios relacionados con este tema del desarrollo motor, para que ustedes también se aproximen y puedan ver en esta página estos contenidos. Básicamente también les queremos recordar, acá tengo el nombre de la charla de mañana, recuerden que Salud UNAL Contigo es este programa especial centrado en educación para la salud y en abordajes de diferentes temas. Y el día de mañana tenemos una charla muy especial. Se llama Nutrición y Cáncer, Evaluación y Tratamiento. La invitada es la doctora Patricia Sabino Lloreda, nutricionista dietista, especialista en principios y práctica de investigación clínica de la Universidad de Harvard y también en cuidado de la salud de la Universidad Colorado Technical University. También les recuerdo que pueden escuchar Salud UNAL Contigo, podcast, a través de la plataforma podcast de UN Radio Podcast. Yo creo que en el chat podemos colocar el link para que puedan escucharlos, podcast.unradio.unal.edu.co. Desde la Universidad Nacional, entonces los estamos invitando y recordando que tengan y apliquen todas las medidas de autocuidado que nos han enseñado, mantener la distancia, el lavado de manos, el uso de tapabocas, y les recordamos que todos los días de lunes a viernes a las 6 estamos en este espacio y los sábados y domingos a las 11 a.m. Ha sido un placer estar con ustedes y acompañar y moderar esta sesión. Que tengan bonita noche en compañía de sus seres queridos y sus familias. Hasta pronto. Gracias. Buenas noches. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.